Bienvenidos a la lección 2.3 del tema 2, centrifugación. El contenido de esta lección es el siguiente. Hablaremos sobre los componentes de una centrífuga, veremos los tipos de centrífuga, los rotores y finalmente los equipos accesorios. El instrumento diseñado para llevar a cabo las técnicas de centrifugación se conoce con el nombre de centrífuga. Existen diferentes tipos de centrífuga y la podemos seleccionar dependiendo de la finalidad de la separación que queremos realizar y de las velocidades, revoluciones por minuto que ellas alcanzan. Aquí les muestro dos centrífugas, una que trabaja a baja velocidad, centrífuga de mesa, y otra que trabaja a elevadas velocidades. El componente principal de la centrífuga es el rotor, que va en el centro de las centrífugas, en un eje que va a ser girado por un motor. Aquí estaría el motor en el caso de la centrífuga de mesa, que no se ve. En este otro esquema se ve el motor, el eje del motor, el rotor que va a girar a cierta velocidad. El rotor es el contenedor de los tubos de centrífuga, de los adaptadores. Esos tubos de centrífugas y adaptadores son los componentes accesorios de la centrífuga. En esos tubos va a ir la muestra y el gradiente, el medio donde se realiza la separación. Ese rotor va a estar en una cámara. Esa cámara en las centrífugas que alcanzan altas velocidades es una cámara blindada que va a evitar que en casos de un accidente en el que los fragmentos de ese rotor se partan, va a contener esos fragmentos. En las centrífugas de baja velocidad es también una cámara como esta, pero sí está hecha de un material igualmente resistente. Igualmente las tapas de las tapas. Las centrífugas de alta velocidad y ultracentrífugas tienen otros sistemas llamados sistemas auxiliares, como por ejemplo el sistema de refrigeración, que va a mantener tanto la cámara como el rotor a una temperatura adecuada. Unas centrífugas pueden refrigerar a menos 20 grados centígrados. Y también hay sistemas de vacío que mantienen que van a disminuir el roce del rotor con el aire, evitando que se caliente. Ahora vamos a ver los tipos de centrífuga. Aquí les muestro los tres principales y esta clasificación de las centrífugas en función de las velocidades que alcanzan. Entonces tenemos centrífugas de baja velocidad que operan con velocidades máximas de 4.000 a 6.000 RPM, que equivaldría a 3.000 a 7.000 G. Ellas pueden contener o no sistemas de refrigeración. Aquellas que contienen sistemas de refrigeración serían las que trabajan a las velocidades máximas, alrededor de los 7.000 G, y pueden tener entonces rotores que se cambian o no, también rotores o no intercambiables, ¿no? Y generalmente se usan para compactar y colectar levaduras, eritrocitos y precipitados voluminosos. El otro tipo de centrífugas son las de alta velocidad. Fíjense que aquí vean las velocidades máximas, ahora 18.000 a 25.000 RPM, que equivaldría a 60.000 G. Aquí ya los controles de velocidad y de temperatura son obligatorios prácticamente, inclusive los sistemas de vacío. Estas centrífugas tienen rotores intercambiables de distintos tamaños y capacidades, y se usa ya para colectar microorganismos y separar organelos de mayor tamaño, pero sigue siendo este tipo de centrífuga insuficiente para separar ribosomas, virus o macromoléculas. Luego tenemos las ultracentrífugas, que las velocidades máximas superan ya los 50.000 RPM. Aquí vamos a tener dos tipos: las preparativas, que trabajan a 80.000 RPM máximo, es decir, 600.000 G, y las analíticas, ¿no?
70.000 RPM, que serían los 500.000 G. En estas centrífugas también existen los sistemas auxiliares y distintos controles, ¿no? Controles de velocidad, de temperatura, sistemas de vacío, y en el caso de las analíticas está equipada con sistemas ópticos. También hay disponibles una variedad de rotores intercambiables. En el caso de las preparativas se utilizan para hacer los fraccionamientos subcelulares, aislar los microsomas, virus y macromoléculas de bajo coeficiente de sedimentación, que no permiten los otros tipos de centrífugos, ¿no? Es necesario aquí alcanzar mayores campos de fuerza centrífuga. En el caso de las analíticas, ha sido usada para estudiar las propiedades de sedimentación de las partículas. Estas ultracentrífugas, cuando fueron creadas, abrió una gran cantidad de nuevos campos de investigación. Fue usando ultracentrífugas que el estudio de lo que es la relación estructura-función aumentó. Inclusive usando estas ultracentrífugas se aislaron los virus y se estudió la composición. Inclusive el estudio, el ADN, el ARN y las proteínas pudieron ser cuidadosamente analizadas, y allí, fíjense, esa ultracentrífuga analítica fue la que el instrumento y la técnica que utilizaron Messels y Mistal para demostrar la replicación semiconservativa del ADN. Aquí les muestro cómo sería la ultracentrífuga analítica. Vemos igualmente un motor, su eje, ahí va el rotor, que es este que está aquí. Es un rotor totalmente diferente a los que se usan en las centrífugas de baja y alta velocidad, o sea, las centrífugas preparativas. En este caso, ese rotor, fíjense, tiene una célula que tiene un volumen pequeño de 0,4 a 1 mililitros. Esa celda, que es donde se coloca la muestra, sería el equivalente o el análogo al tubo de centrífuga, y tiene otra celda o célula que se coloca el blanco, y se corren la circuncisión se hace simultáneamente con esas dos muestras. Fíjense que tiene un sistema de vacío. Ese rotor va en su cámara blindada, esa cámara tiene un sistema de vacío, tiene un sistema de refrigeración, y además tiene el componente óptico. Aquí está la fuente de luz ultravioleta, y tiene un sistema de espejos y el detector. Entonces, si vemos aquí como en la celda de la muestra, cómo quedaría separada una muestra en función de su densidad, y el sistema óptico es llamado el sistema Schlerin, que va a detectar cambios en el índice de refracción en la solución debido a las interfaces que se crean entre las zonas de diferente densidad. Recuerden que este estudio se hizo la separación del ADN en un gradiente de densidad de cloruro de cesio. Esto lo vamos a ver en la próxima lección. En la lección 2.5, en la última, sobre las aplicaciones. Existen otras centrífugas que pues tienen ya aplicaciones bien específicas para, por ejemplo, la microcentrífuga, que trabaja velocidades máximas de 8.000 a 13.000 RPM. Se usa para sedimentar pequeños volúmenes de muestra. Estamos hablando de 0,25 a 1,5 mililitros en tiempos muy cortos, que se usan aquí en Eppendorf, tubos especiales pequeños de bajo volumen. Así se separan muestras de sangre. Tenemos también la centrífuga de flujo continuo. Aquí les muestro esta centrífuga. Este modelo de centrífuga ya es antiguo, pero quería mostrárselo para que vieran que está invertida. Es decir, este es el motor y este es el tubo de centrífuga, y este es el motor y este es el rotor. Es un rotor tubular. Se hace pasar
Generalmente se usa para separar grandes cantidades de cultivos, medios de cultivo, de levaduras, de bacterias. Se hace pasar el medio de cultivo por aquí, de abajo hacia arriba, y entonces las células van a quedar en las paredes del tubo y el medio va a seguir saliendo. Entonces tiene un flujo continuo. Y las tasas de flujo se llega a pasar de 1 a 1.5 litros de cultivo por minuto. Las velocidades que operan son relativamente altas. Si hacen una búsqueda en internet, pueden encontrar unos modelos más nuevos de la marca Sorval que opera a 17.000 G, y con una tasa de flujo de 54 litros por minuto, y justamente para separar levaduras y bacterias a partir de medios de cultivo. La otra centrífuga es la Airfuge, que es una ultracentrífuga. Opera a 100.000 RPM, esa es la velocidad máxima. Lo interesante de este es que puede llegar a esa velocidad en aproximadamente 30 segundos. Y el rotor es bien pequeño, el diámetro es 3.7 centímetros y es un rotor accionado por aire. De allí viene Airfuge. Y es para pocas cantidades de muestra. Con este tipo de centrífugas se separan las lipoproteínas del plasma. También se hacen estudios de cinética y de interacción ligando-receptor, así como la desproteinación de fluidos. Vimos que el componente principal de la centrífuga es el rotor. Estos rotores, como les dije, es el contenedor de los tubos que llevan las muestras a separar y es el que va a girar a altas velocidades durante el proceso de centrifugación. Entonces tienen que estar fabricados de un material resistente a ese estrés. Son fabricados en acero, latón, aluminio y titanio, siendo aluminio y los rotores de aluminio y titanio los que soportan mayor estrés, y aquellos que son fabricados con titanio son más resistentes a la corrosión química y se fatigan menos con el uso. Es importante que todos los rotores tienen una capa superficial protectora que va a aumentar su durabilidad. Es una capa negra de epoxi, que la ven ustedes aquí, tanto los rotores como las tapas también. Y es importante que los rotores se manejen con mucho cuidado, ¿no?, para prevenir cualquier daño. Veamos, estos son los 4 tipos de rotores. Tenemos el rotor angular, el vascular, el vertical y el zonal. Veamos rápidamente en qué se diferencia. En el angular, los tubos están en un ángulo fijo respecto al eje de rotación y ese ángulo es de 14 a 40 grados. Son ideales para usarlos con grandes cantidades de muestras en separaciones isopílmicas, es decir, separaciones en función de la densidad de las moléculas. Con este rotor se obtienen sedimentaciones rápidas y sedimentos, o llamado pellet, viene del inglés, sería el sedimento. Esos sedimentos suelen ser compactos, ¿no? Y existe menor riesgo de fallos mecánicos en ese rotor en comparación con un rotor vascular, que los tubos tienen una disposición perpendicular al eje de giro. En este caso, fíjense, este sería el adaptador. El tubo tiene un cabezal aquí, esta es la posición del rotor en reposo, pero cuando empieza a girar, esto se va a levantar el tubo y va a formar un eje un ángulo de 90 grados con el eje. Estos tubos basculantes, este rotor basculante se utiliza para separaciones en gradiente de densidad, zonal o isopícnica. Y este tipo de rotores son muy versátiles porque estos cabezales, en un mismo cabezal se pueden poner distintos tamaños de tubo, ¿no?, pero que son exclusivos para este tipo de rotor. El otro rotor es el vertical. En este caso los tubos están dispuestos en paralelo al eje del giro. Se usan también grandes cantidades de volúmenes de muestra, pero a diferencia del rotor angular, estos
estos sedimentos que se obtienen usando un rotor vertical son menos compactos. Finalmente tenemos el rotor zonal, que es un contenedor cilíndrico hueco con 4 compartimientos y es usado para la separación zonal, es decir, en función de la velocidad de sedimentación de moléculas como hormonas, enzimas, macroglobulinas, inclusive para separar subunidades ribosomales, virus y organelos deshomogenizados de tejidos. Vamos a ver ahora cada uno de estos rotores, cómo es la disposición de los tubos y cómo es la separación. En un rotor angular, fíjense, aquí está el rotor, esos rotores tienen sus tapas del mismo material. Aquí vemos cómo queda ese tubo dispuesto. Dentro del rotor vemos entonces en función del eje cuáles serían los radios, las distancias radiales, el radio mínimo, el radio máximo hasta el fondo del tubo, desde el eje hasta el fondo del tubo, y el radio promedio, y el ángulo que se forma con el eje de rotación, que varía entre 14 y 40. Vemos aquí entonces el diseño, vamos a ver el funcionamiento, ya vimos el diseño, este es el funcionamiento del rotor cuando ocurre la centrifugación. Entonces aquí les muestro un diagrama de la sección longitudinal del rotor, que es este que está aquí, y vemos qué es lo que va a ocurrir cuando ocurre esa centrifugación en ese rotor. Entonces aquí, fíjense, el tubo de centrífuga se llena con el gradiente y con la muestra, se aplica la muestra en la parte superior del menisco. Luego, cuando empieza a acelerar el rotor, esta es la dirección del campo centrífugo, vean cómo ocurre la reorientación de la muestra, lo ven aquí, y no solo de la muestra sino del gradiente. Luego ocurre la separación de esas muestras, de la muestra en distintas bandas que se ven de manera discreta. Y al terminar el tiempo, pues se empieza el rotor a desacelerar y al final, en reposo, se reorienta nuevamente las partículas que han sido separadas. Importante que en este rotor las partículas tienen una corta distancia que recorrer. Si lo vemos aquí en el eje, la distancia radiales, aquí está la partícula, sería desde la cara interna del tubo hasta la cara externa de ese tubo. Cuando llegan a la cara externa, chocan con la pared del tubo, se resbalan hasta el fondo de la centrífuga, y es así que se forma entonces el sedimento y aparece en el fondo del tubo. Con este rotor angular se forman sedimentos bien compactos y es el más utilizado para separar partículas que difieren en sus velocidades de sedimentación. En el caso del rotor basculante, vean aquí igualmente, este es el rotor, estos son los distintos tubos, son especiales porque van aquí en esos cabezales. Aquí se vería en un diagrama longitudinal de ese rotor y las distintas distancias radiales, igual el radio mínimo, el radio promedio y el radio máximo, desde el eje hasta la base del tubo. Vean que esta sería la posición en reposo y esta es la posición cuando está girando el rotor, ¿no? Y forma un ángulo de 90 grados con el eje. Si vemos aquí qué es lo que pasa cuando ocurre la centrifugación, vemos en la posición de reposo está el gradiente, el medio, la aplicación zonal de la muestra. Luego, cuando empieza a acelerarse, ese tubo queda en el ángulo, queda perpendicular al eje. Este es el sentido de la fuerza centrífuga, la dirección de la fuerza centrífuga. Vean entonces aquí que durante el tubo, esperen un momentito.
momentito, durante la aceleración, lo ven acá, la muestra y el medio se reorientan hasta quedar perpendicularmente al eje de rotación. Luego va a ocurrir lo que es la sedimentación y la separación de las partículas, lo ven, las bandas. Y luego, cuando se desacelera el rotor, las bandas se reorientan nuevamente y quedan en la posición de reposo. Es importante que vean aquí que cuando las partículas chocan con la pared del tubo, resbalan hacia abajo. Esta es la partícula. Cuando choca con la pared, cualquiera de las paredes, la interna o la externa, se resbalan hacia abajo. Y eso causa las llamadas corrientes de convección, referida como el efecto de pared, que alteran las zonas en las muestras, ¿no? Entonces, durante la aceleración y desaceleración se produce ese efecto, llamado efecto remolino, que suele mezclar el contenido de los tubos. Y esos efectos pueden reducirse con una aceleración y desaceleración lenta, o también usando técnicas de centrifugación en gradientes de densidad, donde las partículas van a sedimentar formando bandas bien discretas. El otro rotor es el vertical. Igualmente vemos aquí externamente el rotor y aquí un diagrama longitudinal de la disposición de esos tubos en paralelo al eje, igualmente las distancias radiales, y vemos qué es lo que pasa durante la centrifugación. Entonces, el tubo de centrífuga igualmente se carga en el rotor, la muestra se carga sobre la parte superior del gradiente o del medio. Luego, durante la aceleración del rotor, la muestra y el gradiente se van a reorientar, que es lo que se ve aquí. Se colocan en un extremo al inicio de esa aceleración. Luego, cuando la reorientación de la muestra y del gradiente ha sido completa, ocupa la cara interna de ese tubo. Cuando ocurre la separación, se va a observar entonces las bandas quedarían de esta o sea, durante la separación se ven sería así la separación. Luego viene empieza a desacelerar el rotor, esas bandas se van a reorientar nuevamente y cuando ya está totalmente en reposo quedan en su posición de descanso, esas bandas de partículas separadas y el gradiente totalmente reorientado. Con este rotor, los sedimentos se depositan a lo largo de la pared exterior del tubo, de este lado, lo que podría ser una desventaja porque tiende a resuspenderse en la solución final de la centrifugación. Entonces, con este rotor vertical no es ideal para cuando se quiere compactar grandes cantidades de partículas, ¿no? Los sedimentos mejores se obtienen usando un rotor angular. Finalmente tenemos el rotor zonal, en este caso es analítico. Entonces vean aquí, esta es una vista cenital de ese rotor, los 4 compartimientos. En el centro está el dispositivo de llenado para cargar el medio. Esa carga puede ser dinámica, girando el rotor a una baja velocidad, generalmente 2000 RPM, o puede ser estática. Se carga el rotor colocando las distintas densidades, en medio de distintas densidades, dependiendo de cómo se va a hacer ese gradiente, y luego en reposo ese gradiente se va a reorientar sin ser girado a baja velocidad, es decir, sería una carga estática. Igualmente, cuando el rotor se ha cargado ya, se va a observar entonces esos anillos concéntricos de
del medio, del gradiente, a distintas densidades. Igualmente por ese centro se va a colocar la muestra y ya para hacer la separación de las moléculas de esa muestra ya se usan entonces velocidades mayores. Finalmente se obtiene la separación de esas partículas en función de sus velocidades de sedimentación. Aquí generalmente ese rotor, como es analítico, también tiene un sistema óptico acoplado para ver entonces esa separación, monitorear esa separación en función de alguna propiedad del medio, generalmente evaluando lo que es el índice de refracción de ese medio. Es importante saber que todos los rotores están diseñados para soportar un máximo de carga a una máxima velocidad, y eso está basado en el peso total de los tubos o botellas de centrífuga llenos con una solución de densidad no mayor a 1,2 gramos por mililitro. Por lo tanto, se debe hacer una reducción en la velocidad máxima si la densidad de la solución excede este valor. Entonces, en los manuales del fabricante generalmente muestran este tipo de gráficas, las capacidades máximas en litros de los rotores con las velocidades máximas en RPM, y sugieren los distintos modelos de rotores que se deben usar para distintas aplicaciones en función de esas dos variables. Entonces es bueno saber y revisar esos manuales antes de seleccionar el rotor para una determinada aplicación. Igualmente tenemos que ver las indicaciones del fabricante que da para cada rotor y cada modelo. Entonces, por ejemplo, para este rotor de ángulo fijo, modelo tal, te va a mostrar una serie de características del rotor, empezando por la velocidad máxima en RPM, la velocidad máxima en fuerza centrífuga relativa. Te va a mostrar un factor K, que ya vamos a hablar de él a continuación. Te muestra las capacidades máximas, el volumen máximo que debe tener los tubos de centrífugas o botellas, en este caso el ángulo del rotor, que es 26 grados centígrados, el peso y la aplicación, generalmente el tipo de centrífuga en que se usa. Entonces es bueno revisar estas indicaciones del fabricante. Ahora veamos qué es el factor K. Fíjense que aquí, comparación de estos modelos, los rotores difieren en ese factor K. Ese factor K está relacionado con las dimensiones y la velocidad del rotor y provee una medida de la eficiencia del rotor para separar la muestra de estudio. Permite estimar el tiempo que se requerirá para sedimentar una partícula con un coeficiente de sedimentación estándar conocido, utilizando el rotor a su máxima velocidad. Y se calcula asumiendo que la partícula está suspendida en un medio líquido con una densidad y viscosidad similar a la del agua. Esta es la fórmula para calcular ese K, ese factor. Fíjense que utilizan las distancias radiales máximas y mínimas y la velocidad máxima del rotor en RPM. Entonces, ¿para qué lo usamos? Bueno, si queremos saber cuánto nos tardaríamos en sedimentar una partícula que tiene un coeficiente de sedimentación estándar conocido, tenemos el rotor, vemos el factor de ese rotor, el factor K, y calculamos, aquí hacemos esa división y vamos a saber el tiempo. Si el tiempo es muy largo, entonces ahí consideraremos cambiar de rotor y buscar uno que sea entonces más adecuado. A menor valor de K, más eficiente va a ser el rotor, puesto que este valor va a variar directamente proporcional al tiempo en que tarda la partícula en separarse. Finalmente, entre los equipos accesorios vamos a tener los tubos de centrífuga, que son los recipientes que contienen el gradiente y la muestra a separar. Son fabricados de un material resistente
Generalmente vidrio, plástico o acero inoxidable. Ven aquí distintos tubos de centrífugas de vidrio, de plástico con tapas, Eppendorf también, tubos Falcon específicos para centrífuga. Hay de diversos tamaños y formas de acuerdo a los rotores utilizados. Deben ser muchos de ellos resistentes no solo a compuestos químicos, a los solventes y reactivos que se utilizan, que están contenidos en la muestra también, sino resistentes a las tensiones elevadas que se llegan a utilizar, ¿no? Al estrés generado durante la centrifugación, ¿no? Generalmente los plásticos son especiales para altas velocidades. Y el tipo de recipiente a utilizar va a depender de la naturaleza y el volumen de la muestra que se centrifuga, del tipo de rotor usado, la centrífuga que se dispone, los límites de temperatura y propiedades físicas del recipiente. Generalmente los tubos de vidrio son utilizados para centrifugaciones a bajas velocidades porque a altas velocidades se desintegran. El otro accesorio son los llamados soportes o adaptadores, del inglés buckets, también conocidos como camisas. Aquí los ven, estos son para los rotores basculantes, son de acero inoxidable. Aquí son las camisas. Fíjense, hay distintos tamaños y hay unos adaptadores que son múltiples, ¿ven? Para varios tubos. Entonces el material también puede variar, puede ser de goma, puede ser de aluminio y las dimensiones también variables.